Buen día. Dios los siga bendiciendo, mis hermanos, y espero que el material que estamos trabajando sea de gran utilidad para el fortalecimiento de nuestros hogares, de nuestra vida en Cristo, de nuestra relación personal y familiar con el Señor. En estos tiempos que hemos estado levantando nuestros altares familiares y por medio de este confinamiento el Señor ha permitido que podamos compartir más del conocimiento de su palabra, de tener la oportunidad de orar y ayunar, de consagrarnos más hacia Él, de poder tener mayor intimidad entre nosotros como familia, de poder hablar y crecer al lado de nuestra esposa y esposo, de poder compartir y tener mayor claridad con nuestros hijos y ver la expectativa de sus metas, qué objetivos o qué pretende para su vida. Este acercamiento nos lleva a hacer un replanteamiento dentro de los afanes que llevábamos de este mundo y poder ver si sinceramente hemos estado llevando nuestro hogar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y si realmente, como lo dijimos en la charla anterior, nuestro Señor ha estado dirigiendo o pastoreando nuestra familia, o si nosotros hemos estado desarrollando el pastoreo de acuerdo a la autoridad que Él nos dio, o si hemos permitido que el mundo sea quien tome el control de nosotros por la falta de responsabilidad o de compromiso de parte de nosotros como padres hacia lo que Dios nos entregó. Hoy vamos a tener un poco más claro lo que son las metas y el propósito de Dios sobre la educación o la formación con nuestros hijos. Vimos que nosotros como padres a veces nos es más fácil evadir ciertas responsabilidades o concentrarnos solamente en algunas funciones que consideramos importantes y que lo son, como ese traer el sustento a nuestro hogar o en cumplir ciertas obligaciones dentro de él. Pero para nosotros como creyentes, Dios nos pide un nivel de exigencia mayor, y es de entregar ese legado que Él nos ha puesto a nosotros, y ese legado llevarlo de generación en generación, así como se lo dijo a Abraham, él comenzando el llamado de nuestro Señor, como lo vimos en Génesis 18. Viendo que debemos asegurarnos que los mandamientos de nuestro Señor estén en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos. Miremos algunas metas que no son bíblicas, pero pensamos, las hemos adoptado como si fueran bíblicas. Y es natural que podamos, nosotros como padres, que podamos querer que nuestros hijos tengan éxito. Es natural que nosotros queramos ver en nuestros hijos que sean felices y que estén cómodos, que estén bien, que no les falte nada. Este deseo de éxito tiene diferentes formas o interpretaciones o definiciones dentro de cada persona. Todo esto puede variar de acuerdo a su ámbito cultural, o puede variar también dentro del entorno en el cual se desarrolló socialmente. Cada padre
quiere tener que sus hijos triunfen y sean felices, y muchas veces como padres nos esforzamos pretendiendo que nuestros hijos eh, tengan lo que nosotros no tuvimos, y entonces nos desmandamos en darles sin medida muchos requerimientos o exigencias, unos que muy seguramente cuando ellos eran pequeños no nos las pedían, pero nosotros mismos fuimos creando ese mal hábito de querer llenar un vacío o de querer suplir una necesidad que aún nuestros hijos ni siquiera nos lo habían pedido, pero creamos un hábito en ellos donde los colocamos en un lugar tan alto de que llega a tal punto de que ellos nos llegan a exigir o a demandar ciertas condiciones como padres. Y muchas veces nuestras capacidades financieras o nuestras capacidades morales no pueden llegar a suplir lo que ellos a veces están demandando, y entonces creamos una frustración dentro del corazón de ellos, porque como todo lo han tenido tan fácil, todo se lo hemos entregado, y se convierten, como lo llama ahora la pedagogía, en unos corazones de cristal o unas mentes de cristal demasiado frágiles, porque todo lo tienen rápido y fácil, solamente abren sus bocas, y nosotros como padres miramos cómo podemos suplir todas esas necesidades y nos endeudamos, y cuando menos nos damos cuenta estamos descuidando otros lugares o otros principios básicos del sostenimiento de nuestra familia por darle gusto a nuestros hijos, y sin darnos cuenta los estamos malcriando, pero con la disculpa de la buena necesidad de decir: es que es mi hijo, lo amo mucho y, y él se lo merece y que quiero que no le falte nada. Pero convertimos un estado de necesidad en un estado de idolatría, y caemos en el error de que nuestros hijos no tengan su mirada en Dios, sino que su mirada esté puesto en sus propias necesidades egoístas o en las propias necesidades que el mundo facilista o el mundo está creándoles a ellos, de obtener todo rápido y ya, y de mantener unos ámbitos de moda o de imagen que deben conservar ante los demás, sin tener ese amor prioritario que es el amor de Dios y el aprender a esperar y a conquistar y al ir avanzando poco a poco de acuerdo a las necesidades o a la realidad de la vida que tenemos, a nuestra propia realidad. Entonces nos salimos de la realidad y pasamos a una realidad subjetiva, perdiendo el objetivo primario, que es el objetivo de Dios, y creemos que estamos cumpliendo objetivos bíblicos, que es sacar adelante a nuestros hijos, que es responder con ellos, pero la verdad es que vemos unos hijos que se están entregando al mundo y se están perdiendo. Queremos que ellos tengan vidas adultas llenas de oportunidades y libres de muchos problemas, entonces nos metemos dentro de ellos a tal punto a veces hasta de quererles solucionar los problemas de ellos y no dejarlos que confronten ciertas dificultades o acciones o padezcan o pasen por ciertas necesidades que son necesarias para fortalecimiento de su carácter. De cualquier forma que definimos este concepto de éxito o de lograr que nuestros hijos lleguen a ser conquistadores del mundo sin pasar tantas penalidades, lo deseamos para que nuestros hijos no sufran. Pero nosotros somos conscientes de que la crianza que le estamos desarrollando a ellos realmente logrará esos frutos
o ese futuro que estamos queriendo sembrar en ellos? ¿O estaremos llevándolos por un camino incorrecto, donde después nos estamos cogiendo la cabeza y diciéndonos qué pasó si le quise dar lo mejor y mi hijo se desvió? Hay varias maneras en que los padres tratan de producir hijos exitosos, como las que decía hace un momento. Además de que no solamente tiene que ver con la percepción o la educación que tuvimos nosotros, sino que el mundo en sí nos está rodeando de este tipo de influencia. Y podemos ver que hay hasta educadores, psicólogos, también líderes, pastores, que promueven este tipo de acciones y que lo que hacen es motivar a la humanidad para que seamos unos altos consumidores de materiales y de acciones que agotan, sin un objetivo claro, bíblico, sino con un objetivo más bien mundano, con la disculpa de que queramos que nuestros hijos estén preparados para un futuro exitoso, un futuro bendecido, pero sin entender el claro concepto de qué es Dios, por qué nos puso en esta tierra y qué es lo que Él quiere en nuestras vidas para prosperarnos, ¿no? Y entendiendo el concepto de prosperidad o de éxito, es que la raíz de la palabra nos indica es que no nos falte nada. Pero vemos en nuestras vidas que a veces tenemos más de lo que necesitamos, gastamos más de lo que podemos, desperdiciamos nuestro tiempo más en cosas mundanas que en entretenimientos, que realmente en el crecimiento espiritual, tanto individual como familiar. Algunos padres involucramos a nuestros hijos en una cantidad de actividades pretendiendo que nuestros hijos se mantengan ocupados, como meterlos en música, en escuelas de fútbol, en actividades de artes, en que estén en la iglesia constantemente ocupados aprendiendo algo, en que estén en clases de danzas y cosas así similares, con la buena intención de que nuestros hijos aprovechen bien el tiempo. Y esto en cierta manera no está mal. Lo que puede estar mal es el objetivo, si ese objetivo realmente se está cumpliendo con una finalidad bíblica o no. Porque podemos usarlo como una buena excusa, pero resulta que el objetivo es más mundano que bíblico. Estas habilidades no son malas y pueden tener un lugar en la vida de nuestros hijos y un lugar muy importante de formación. Pero debemos mirar dentro de un criterio de padres si estas actividades están fortaleciendo la relación con nuestro Señor y si las personas que están desarrollando estas actividades como los instructores o maestros están encaminando a nuestros hijos a cumplir este objetivo bíblico o si los están llevando a cumplir un objetivo más del mundo, que es el quererse a sí mismo, el amarse a sí mismo, o a desarrollar su autodisciplina, su autoayuda, autosuperación. Tú lo puedes, tú lo logras, y no teniendo presente que más que el yo está Dios. Y ahí es donde debemos estar nosotros como padres, enderezando esos objetivos con claridad y conociendo este tipo de enseñanzas y direccionando a nuestros hijos con amor y bíblicamente. Cuando cumplimos esta instrucción bíblica y adecuada concerniente a la opinión de sí mismo, podemos llevar a que nuestros hijos desarrollen un juego más limpio, a la lealtad, al equilibrio, a la paciencia,
a la perseverancia, a la amistad, a la integridad, a los derechos, a una sana competencia, al respeto por las autoridades. Claro, tenemos que entender en sí qué es el éxito bíblico o tener claro qué es el éxito que el mundo vende. Debemos tener ciertos ajustes dentro del desarrollo como padres y la guianza de las metas con nuestros hijos para que se cumpla el propósito de Dios. Y en sí, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no deben de ser tanto objetivos de motivación psicológica, sino más bien poder mirar que los objetivos sean más cumplidos con principios proverbiales. Es decir, permitir que la palabra sea sea quien nos enseñe esa sabiduría que necesitamos. Sabiduría que viene de libros como Proverbios, pero no la sabiduría que a veces podemos adquirir en libros de psicología infantil o en los clipsitos que salen en las noticias diciéndonos cómo debemos educar a nuestros hijos y que debemos ser buenos padres, teniendo un sabor más de humanismo y de antropocentrismo que de teocracia, de poner a Dios en primer lugar como gobernante de nosotros. Por eso sería importante poder todos los días dentro de nuestro devocional compartir proverbios y estar meditando en familia sobre cada proverbio y hacerlo durante un diario vivir hasta que se convierta en una palabra viva en nosotros como familia. No solamente estudiar otros textos, sino tener esa parte de principios proverbiales y de crecimiento en sabiduría, el cual el Señor nos los ha dejado para poder aprender esos principios y valores que necesitamos para confrontar la mundanalidad. La palabra nos da luz en un mundo de oscuridad. A veces nosotros tenemos unos hijos, podemos decir, tenemos hijos convertidos o hijos que tienen temor de Dios. Hemos conocido muchos casos de padres preocupados por hacer que sus hijos se conviertan. Y enfocamos a estos hijos queriéndolos forzar para que vayan a ciertas actividades de la iglesia y de alguna manera puedan ser tocados por el Señor o tener una entrega sincera y abran sus corazones hacia Él. Y a veces como padres pensamos que esta es la experiencia o la manera de llevarlos a la salvación y puede haber un grito espiritual de parte de ellos con una experiencia de esas. Pero realmente, siendo sinceros, nunca podemos saber con certeza si tu hijo es salvo. A veces nos pueden dar apariencias de piedad. Muchas veces podemos mirar versículos como lo hemos citado anteriormente, Mateo 7, 21, 23, donde podemos llegar a decir: Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre. Pero realmente el Señor nunca nos podría llegar a decir: nunca te conocí. Es decir, que aquí podemos ver unos falsos convertidos, podemos ver una fe falsa, personas que llevaron no una vida en Cristo, sino una vida religiosa, y podemos ver que a veces podemos forzar a nuestros hijos a que hagan una falsa conversión. Entregar y abrir el corazón hacia nuestro Señor es una relación tan personal
Y como nos lo dice la misma escritura, por los frutos los conoceréis. Pero no de una falsa piedad, sino fruto del Espíritu. Y que parte de poder saber que andamos en el Espíritu es aceptar una corrección, y es también aceptar que somos aún pecadores y le seguimos fallando al Señor y que necesitamos seguir arrepintiéndonos mientras sigamos en este cuerpo de pecado. Hay muchos pasajes que nos enseñan la necesidad de pastorear, de instruir y de disciplinar a nuestros hijos, pero ninguno de estos pasajes tienen un foco al hacer que los niños oren la oración del pecador. Esto debe ser algo tan personal que así llevemos a nuestros hijos a que digan la oración del pecador. Eso no nos garantiza de que son salvos, pero sí el ejemplo que nosotros, como hablábamos en la charla anterior, que nosotros podamos darle a nuestros hijos, que ellos puedan ver el fruto de Dios en nosotros y la autoridad que Dios ha entregado a nosotros frente a ellos, porque ellos van a querer imitar eso de nosotros. Algunos padres están persuadidos de que la familia que ora unida permanece unida. Así, digamos, podemos decir, se lleva un devocional diario o unas lecturas bíblicas diarias, y que estamos buscando de Dios todos los días. Y somos conscientes de que hay que hacerlo, ¿sí? De que hay que levantar un altar familiar, que es muy valioso hacerlo. Pero esto no va a constituir, lo que quiero decir es que esto no va a constituir una vida espiritual verdadera. Muchas veces nuestros hijos pueden estar sentados al lado de nosotros, pero en cuerpo, y su corazón puede estar en otras cosas. Su mente puede estar en otras cosas. Sus intenciones o sus acciones pueden estar en otras cosas. Podemos ver familias que leen y oraban la Biblia todos los días, y llevaban un devocional diario con valores, pero todo lo hacían de una manera religiosa. Era una rutina, puede haber rutina dentro de la familia, y no una vida diaria con Cristo. Lo que quiero decir es que si hay una relación con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo cada día hace las cosas nuevas y no cae en rutina. Y cada día hace que nuestra vida tenga un sabor de creatividad y de formación o de reflexión. La invitación es a que no caigamos en estados de rutina o en estados de religiosidad frente a la formación o al cumplir las metas de nuestros hijos, porque esto no sería una meta bíblica. La palabra es viva y es eficaz. No que caigamos en predicar la palabra o en enseñar la palabra de una forma a la letra, muerta. También podemos ver que hay niños que puedan tener un buen comportamiento, que sean muy educados, muy respetuosos, pero eso tampoco garantiza que sus vidas sean salvas. Porque pueden congraciarse en convertirse en niños muy educados para lograr objetivos mundanos, para ser simpáticos, y se convierten en manipuladores de ciertas situaciones para poder cumplir los objetivos de su propia naturaleza. Es decir, su salud y sus acciones no son tan limpias o puras que salgan de un corazón puro como Dios nos lo demanda en la Escritura. Dios nos dice que debemos ser puros,
pero a veces mostramos apariencia de pureza, pero lo que hacemos y damos, lo damos esperando recibir algo. Si el corazón no es tan puro. Cuando hay pureza se da sin esperar nada. Se acompaña, se guía, y lo que único que se podría esperar es una conversión, un cambio limpio, un corresponder dentro de esa pureza de corazón con acciones limpias y no con intereses carnales. Espero que me haga entender en esta situación. No podemos responder a los niños para complacer a otros, ¿sí? Sí, muchas veces, a veces nosotros pretendemos aplicar la disciplina para complacer a otros, es decir, que nuestros hijos se comportan de una manera inadecuada en una reunión o en cierto lugar y nosotros queremos disciplinarlos para poder que esa disciplina sea notoria para complacer que la audiencia o las demás personas puedan ver que los estamos disciplinando bíblicamente, lo estamos corrigiendo de su error. No lo podemos hacer de esa manera porque estaríamos maltratando el corazón también de nuestros hijos. Debemos hacerlo con la sabiduría y con la guía del Espíritu Santo. Hay tiempos y hay momentos para aplicar la corrección. No para hacer sentir de que mi hijo me está haciendo caer en vergüenza, entonces tengo que corregirlo inmediatamente. Porque realmente los otros se van, pero con quienes vivimos y debemos seguir pastoreando nuestra vida es a nuestros propios hijos. O a veces nuestros hijos se comportan de una manera muy fiel, muy educada ante los otros, pero en la casa se comportan de otra forma y eso no es tampoco. Lo que Dios pretende de nosotros es que si es un corazón limpio y si ha sido pastoreado de una forma adecuada, o si es Dios el que está llevando las riendas de nuestra formación, pues como es en la casa debe ser afuera. Por eso es importante comenzar a organizar todo desde la casa, ordenar la casa desde adentro. Sí, espero que me esté dando a entender. Si tu meta es tener un hijo con una buena conducta, estaremos expuestos a ciertas tentaciones por la conveniencia del momento. Y es una tentación que puede costarnos mucho. Buen día. Dios los siga bendiciendo, mis hermanos, y espero que el material que estamos trabajando sea de gran utilidad para el fortalecimiento de nuestros hogares, de nuestra vida en Cristo, de nuestra relación personal y familiar con el Señor. En estos tiempos que hemos estado levantando nuestros altares familiares y por medio de este confinamiento el Señor ha permitido que podamos compartir más del conocimiento de su palabra, de tener la oportunidad de orar y ayunar, de consagrarnos más hacia Él, de poder tener mayor intimidad entre nosotros como familia, de poder hablar y crecer al lado de nuestra esposa y esposo, de poder compartir y tener mayor claridad con nuestros hijos y ver la expectativa de sus metas, qué objetivos o qué pretende para su vida. Este acercamiento nos lleva a hacer un replanteamiento dentro de los afanes que llevábamos de este mundo y poder ver si
sinceramente hemos estado llevando nuestro hogar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y si realmente, como lo dijimos en la charla anterior, nuestro Señor ha estado dirigiendo, pastoreando nuestra familia, o si nosotros hemos estado desarrollando el pastoreo de acuerdo a la autoridad que Él nos dio, o si hemos permitido que el mundo sea quien tome el control de nosotros por la falta de responsabilidad o de compromiso de parte de nosotros como padres hacia lo que Dios nos entregó. Hoy vamos a tener un poco más claro lo que son las metas y el propósito de Dios sobre la educación o la formación con nuestros hijos. Vimos que nosotros como padres a veces nos es más fácil evadir ciertas responsabilidades o concentrarnos solamente en algunas funciones que consideramos importantes y que lo son, como ese de traer el sustento a nuestro hogar o cumplir ciertas obligaciones dentro de él. Pero para nosotros como creyentes, Dios nos pide un nivel de exigencia mayor, y es de entregar ese legado que Él nos ha puesto a nosotros, y ese legado llevarlo de generación en generación, así como se lo dijo a Abraham, él comenzando el llamado de nuestro Señor, como lo vimos en Génesis 18. Viendo que debemos asegurarnos que los mandamientos de nuestro Señor estén en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos. Miremos algunas metas que no son bíblicas, pero pensamos, las hemos adoptado como si fueran bíblicas. Y es natural que podamos, nosotros como padres, que podamos querer que nuestros hijos tengan éxito. Es natural que nosotros queramos ver en nuestros hijos que sean felices y que estén cómodos, que estén bien, que no les falte nada. Este deseo de éxito tiene diferentes formas o interpretaciones o definiciones dentro de cada persona. Todo esto puede variar de acuerdo a su ámbito cultural o puede variar también dentro del entorno en el cual se desarrolló socialmente. Cada padre quiere tener que sus hijos triunfen y sean felices, y muchas veces como padres nos esforzamos pretendiendo que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, y entonces nos desmandamos en darles sin medida muchos requerimientos o exigencias, unos que muy seguramente cuando ellos eran pequeños no nos las pedían, pero nosotros mismos fuimos creando ese mal hábito de querer llenar un vacío o de querer suplir una necesidad que aún nuestros hijos ni siquiera nos lo habían pedido, pero creamos un hábito en ellos donde los colocamos en un lugar tan alto de que llega a tal punto de que ellos nos llegan a exigir o a demandar ciertas condiciones como padres. Y muchas veces nuestras capacidades financieras o nuestras capacidades morales no pueden llegar a suplir lo que ellos a veces están demandando, y entonces creamos una frustración dentro del corazón de ellos, porque como todo lo han tenido tan fácil, todo se lo hemos entregado, y se convierten, como lo llama ahora la pedagogía,
en unos corazones de cristal o unas mentes de cristal demasiado frágiles, porque todo lo tienen rápido y fácil, solamente abren sus bocas y nosotros como padres miramos cómo podemos suplir todas esas necesidades y nos endeudamos, y cuando menos nos damos cuenta estamos descuidando otros lugares o otros principios básicos del sostenimiento de nuestra familia por darle gusto a nuestros hijos, y sin darnos cuenta los estamos malcriando, pero con la disculpa de la buena necesidad de decir: es que es mi hijo, lo amo mucho y, y él se lo merece y que quiero que no le falte nada. Pero convertimos un estado de necesidad en un estado de idolatría y caemos en el error de que nuestros hijos no tengan su mirada en Dios, sino que su mirada esté puesto en sus propias necesidades egoístas o en las propias necesidades que el mundo facilista o el mundo está creándoles a ellos, de obtener todo rápido y ya, y de mantener unos ámbitos de moda o de imagen que deben conservar ante los demás, sin tener ese amor prioritario que es el amor de Dios y el aprender a esperar y a conquistar y al ir avanzando poco a poco de acuerdo a las necesidades o a la realidad de la vida que tenemos, a nuestra propia realidad. Entonces nos salimos de la realidad y pasamos a una realidad subjetiva, perdiendo el objetivo primario, que es el objetivo de Dios, y creemos que estamos cumpliendo objetivos bíblicos, que es sacar adelante a nuestros hijos, que es responder con ellos, pero la verdad es que vemos unos hijos que se están entregando al mundo y se están perdiendo. Queremos que ellos tengan vidas adultas llenas de oportunidades y libres de muchos problemas, entonces nos metemos dentro de ellos a tal punto a veces hasta de quererles solucionar los problemas de ellos y no dejarlos que confronten ciertas dificultades o acciones o padezcan o pasen por ciertas necesidades que son necesarias para fortalecimiento de su carácter. De cualquier forma que definimos este concepto de éxito o de lograr que nuestros hijos lleguen a ser conquistadores del mundo sin pasar tantas penalidades, lo deseamos para que nuestros hijos no sufran. Pero nosotros somos conscientes de que la crianza que le estamos desarrollando a ellos realmente logrará esos frutos o ese futuro que estamos queriendo sembrar en ellos, o estaremos llevándolos por un camino incorrecto donde después nos estamos cogiendo la cabeza y diciéndonos: ¿qué pasó si le quise dar lo mejor y mi hijo se desvió? Hay varias maneras en que los padres tratan de producir hijos exitosos, como las que decía hace un momento. Además de que no solamente tiene que ver con la percepción o la educación que tuvimos nosotros, sino que el mundo en sí nos está rodeando de este tipo de influencia. Y podemos ver que hay hasta educadores, psicólogos, también líderes, pastores, que promueven este tipo de acciones y que lo que hacen es motivar a la humanidad para que seamos unos altos consumidores de materiales y de acciones que agotan, sin un objetivo claro bíblico, sino con un objetivo más bien mundano, con la disculpa de que queramos que nuestros hijos estén preparados
para un futuro exitoso, un futuro bendecido, pero sin entender el claro concepto de qué es Dios, por qué nos puso en esta tierra y qué es lo que Él quiere en nuestras vidas para prosperarnos, ¿no? Y entendiendo el concepto de prosperidad o de éxito, es que la raíz de la palabra nos indica es que no nos falte nada. Pero vemos en nuestras vidas que a veces tenemos más de lo que necesitamos, gastamos más de lo que podemos, desperdiciamos nuestro tiempo más en cosas mundanas que en entretenimientos, que realmente en el crecimiento espiritual, tanto individual como familiar. Algunos padres involucramos a nuestros hijos en una cantidad de actividades pretendiendo que nuestros hijos se mantengan ocupados, como meterlos en música, en escuelas de fútbol, en actividades de artes, en que estén en la iglesia constantemente ocupados aprendiendo algo, en que estén en clases de danzas y cosas así similares, con la buena intención de que nuestros hijos aprovechen bien el tiempo. Y esto en cierta manera no está mal. Lo que puede estar mal es el objetivo, si ese objetivo realmente se está cumpliendo con una finalidad bíblica o no. Porque podemos usarlo como una buena excusa, pero resulta que el objetivo es más mundano que bíblico. Estas habilidades no son malas y pueden tener un lugar en la vida de nuestros hijos y un lugar muy importante de formación. Pero debemos mirar dentro de un criterio de padres si estas actividades están fortaleciendo la relación con nuestro Señor y si las personas que están desarrollando estas actividades como los instructores o maestros están encaminando a nuestros hijos a cumplir este objetivo bíblico o si los están llevando a cumplir un objetivo más del mundo, que es el quererse a sí mismo, el amarse a sí mismo, o a desarrollar su autodisciplina, su autoayuda, autosuperación. Tú lo puedes, tú lo logras, y no teniendo presente que más que el yo está Dios. Y ahí es donde debemos estar nosotros como padres enderezando esos objetivos con claridad y conociendo este tipo de enseñanzas y direccionando a nuestros hijos con amor y bíblicamente. Cuando cumplimos esta instrucción bíblica y adecuada concerniente a la opinión de sí mismo, podemos llevar a que nuestros hijos desarrollen un juego más limpio a la lealtad, al equilibrio, a la paciencia, a la perseverancia, a la amistad, a la integridad, a los derechos, a una sana competencia, al respeto por las autoridades. Claro, tenemos que entender en sí qué es el éxito bíblico o tener claro qué es el éxito que el mundo vende. Debemos tener ciertos ajustes dentro del desarrollo como padres y la guianza de las metas con nuestros hijos para que se cumpla el propósito de Dios. Y en sí, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no deben de ser tanto objetivos de motivación psicológica, sino más bien poder mirar que los objetivos sean más cumplidos con principios proverbiales. Es decir, permitir que la palabra sea quien nos enseñe esa sabiduría que necesitamos. Sabiduría que viene de libros como Proverbios, pero no la sabiduría que a veces podemos adquirir en libros de psicología infantil,
o en los clipsitos que salen en las noticias diciéndonos cómo debemos educar a nuestros hijos y que debemos ser buenos padres, teniendo un sabor más de humanismo y de antropocentrismo que de teocracia, de poner a Dios en primer lugar como gobernante de nosotros. Por eso sería importante poder todos los días dentro de nuestro devocional compartir proverbios y estar meditando en familia sobre cada proverbio y hacerlo durante un diario vivir hasta que se convierta en una palabra viva en nosotros como familia. No solamente estudiar otros textos, sino tener esa parte de principios proverbiales y de crecimiento en sabiduría, el cual el Señor nos los ha dejado para poder aprender esos principios y valores que necesitamos para confrontar la mundanalidad. La palabra nos da luz en un mundo de oscuridad. A veces nosotros tenemos unos hijos, podemos decir, tenemos hijos convertidos o hijos que tienen temor de Dios. Hemos conocido muchos casos de padres preocupados por hacer que sus hijos se conviertan. Y enfocamos a estos hijos queriéndolos forzar para que vayan a ciertas actividades de la iglesia y de alguna manera puedan ser tocados por el Señor o tener una entrega sincera y abran sus corazones hacia Él. Y a veces como padres pensamos que esta es la experiencia o la manera de llevarlos a la salvación, y puede haber un grito espiritual de parte de ellos con una experiencia de esas. Pero realmente, siendo sinceros, nunca podemos saber con certeza si tu hijo es salvo. A veces nos pueden dar apariencias de piedad. Muchas veces podemos mirar versículos como lo hemos citado anteriormente, Mateo 7, 21, 23, donde podemos llegar a decir: Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre. Pero realmente el Señor nunca nos podría llegar a decir: nunca te conocí. Es decir, que aquí podemos ver unos falsos convertidos, podemos ver una fe falsa, personas que llevaron no una vida en Cristo, sino una vida religiosa, y podemos ver que a veces podemos forzar a nuestros hijos a que hagan una falsa conversión. Entregar y abrir el corazón hacia nuestro Señor es una relación tan personal, y como nos lo dice la misma Escritura, por los frutos los conoceréis, pero no de una falsa piedad, sino fruto del Espíritu. Y que parte de poder saber que andamos en el Espíritu es aceptar una corrección, y es también aceptar que somos aún pecadores y le seguimos fallando al Señor, y que necesitamos seguir arrepintiéndonos mientras sigamos en este cuerpo de pecado. Hay muchos pasajes que nos enseñan la necesidad de pastorear, de instruir y de disciplinar a nuestros hijos, pero ninguno de estos pasajes tienen un foco al hacer que los niños oren la oración del pecador. Esto debe ser algo tan personal, que así llevemos a nuestros hijos a que digan la oración del pecador. Eso no nos garantiza de que son salvos, pero sí el ejemplo que nosotros, como hablamos en la charla anterior, que nosotros podamos darle a nuestros hijos, que ellos puedan ver el fruto de Dios en nosotros y la autoridad que Dios ha entregado a nosotros frente a ellos, porque ellos van a querer imitar eso de nosotros. Algunos padres están persuadidos de que la familia que ora unida permanece unida.
así digamos podamos decir, se lleva un devocional diario o unas lecturas bíblicas diarias, y que estamos buscando de Dios todos los días. Y somos conscientes de que hay que hacerlo, ¿sí? De que hay que levantar un altar familiar, que es muy valioso hacerlo. Pero esto no va a constituir, lo que quiero decir es que esto no va a constituir una vida espiritual verdadera. Muchas veces nuestros hijos pueden estar